El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amada iglesia y amados hermanos, con profundo dolor vemos la situación que se vive hoy en Israel y vemos cómo todo eso es el cumplimiento profético de lo que está próximo a suceder. Por supuesto que amamos a Israel y oramos por ellos y le rogamos a nuestro Dios que tenga misericordia de niños inocentes y de personas que en este momento están sufriendo esta situación. Lo que me parece y llama mucho mi atención es que el Espíritu Santo me ha estado guiando a hablar del arrebatamiento de la iglesia y este acontecimiento que está ocurriendo en el día de hoy es muy significativo. Así que yo les invito para que hoy hablemos de cuáles son los eventos que están por ocurrir antes del arrebatamiento. Y les invito para que hagamos una oración. Amado Dios, te damos gracias en el todopoderoso nombre de Jesús. Oramos por la nación de Israel, Señor, que está próxima a entrar en el periodo en el cual tú vuelves a tratar con ella después de tantos siglos. Ayúdanos a nosotros a comprender los tiempos y a entender que si hay algo seguro es que estamos muy cerca de nuestro glorioso arrebatamiento. Háblanos, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Doy una bienvenida a todos a la cápsula profética de hoy. Como ya les dije, amados, el tema que vamos a hablar hoy son los eventos previos al arrebatamiento o antes del arrebatamiento de la iglesia. Damos gracias al Señor que hasta ahora hemos podido ver y comprender con claridad la diferencia entre Israel, las naciones y la iglesia. Y cómo el trato de Dios para con Israel y para las naciones es diferente de manera completa al trato que Él tiene con su iglesia, con el cuerpo de Cristo que somos nosotros. También pudimos entender que para Israel y las naciones el calendario profético es diferente y que la semana 70 que falta por cumplirse en las profecías de Daniel, que conocemos como la semana de la tribulación, que tiene una duración de 7 años, que son 2 periodos de 3 años y medio, el primero llamado principio de dolores y el segundo la gran tribulación. Así que, amados, con todo este panorama, lo que entendemos es que a la luz de la palabra de Dios hay unos eventos que anuncian lo que ocurrirá inmediatamente antes de que comiencen estos 7 años. Dichos acontecimientos nos son revelados en la palabra del Señor en segunda de Tesalonicenses, que yo les invito para que lo leamos, en el capítulo 2 del verso 1 al 9. Segunda de Tesalonicenses 2,
del 1 al 9. Como estaremos viendo, amados, en esta segunda epístola, el énfasis está puesto en el periodo de la tribulación. Aunque también nos encontraremos con uno de los pasajes más fabulosos, de los mejores, que tratan sobre el arrebatamiento de la iglesia. Así que les invito para que comencemos nuestro estudio desde el versículo 1. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Dice la palabra de Dios: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Ustedes notan bien que aquí la frase nuestra reunión con Él obviamente se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Y el versículo 2 deja también ver de manera clara que primero es el arrebatamiento y luego es el día del Señor. Y aquí hay muchas cosas para explicar. Dice el 2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Como vimos también anteriormente y tenemos claro, el día del Señor, que es el periodo de la ira de Dios sobre la tierra, no tiene ninguna relación con la iglesia. Después del arrebatamiento, es decir, al final de la dispensación de la gracia, o del Espíritu Santo, o de la iglesia, que es esta que estamos viviendo, que es un periodo de 2000 años, comenzará el día del Señor, que describimos en el tema anterior como el día de la ira de Dios, y que es un tema frecuente mencionado en el Antiguo Testamento. Mientras que el arrebatamiento, también sabemos que no fue revelado en esas páginas, pues la iglesia en el Antiguo Testamento no aparece en ningún lugar. Amados, el día del Señor comenzará con la noche, con nublado, con tinieblas, con oscuridad, como leímos en la carta de Sofonías en el Antiguo Testamento, como lo dice también el profeta Joel, que dijo que habría oscuridad y no luz, sino que ese periodo de los 7 años sería un tiempo de juicio y de devastación. Y es muy importante notar que se inaugurará con la noche, hablando de oscuridad y tinieblas, tal como un día hebreo se inicia desde el pasado. Es decir, usted y yo sabemos que los hebreos cuentan el día desde la puesta del sol hasta la puesta del sol del siguiente día, no como nosotros, que es noche y día. Recordemos esa frase de Génesis 1:5 que dice: y fue la tarde y la mañana el primer día. Así que, hermanos, la frase de este versículo 2 es una advertencia a los hermanos de ese tiempo, advirtiéndoles que ni por palabra ni por carta el día del Señor estaba todavía cerca para ellos. Lo que nos indica que aparentemente alguien había estado circulando una carta o se había hecho correr la voz de que el día del Señor había llegado. Y eso no es raro, porque parece que en todas las épocas los cristianos pretenden pensar que tienen la información directa del Señor, sea por sueños o por visiones o por revelaciones especiales acerca del evento de los 7 años de la tribulación.
Sin embargo, amados, de cualquier manera el rumor había llegado a esos creyentes como una revelación especial, pero que claramente era algo que Pablo jamás les había dicho y mucho menos les había escrito. Esa expresión, ni por carta como si fuera nuestra, nos deja claro que hicieron evidentemente circular una carta y seguramente y supuestamente dijeron que provenía de Pablo o de Timoteo o de Silas. Pero lo cierto es que el rumor que circulaba en esos días era de que el día del Señor había llegado. Sin duda eso para los creyentes de ese tiempo causó un problema tremendo, porque los creyentes tesalonicenses estaban sufriendo grave persecución. Y podemos comprender el motivo de lo que ellos están sintiendo a esta altura en esta epístola. Y seguramente no faltaría el hermano que hubiera dicho: esto que está sucediendo indudablemente es el comienzo de la tribulación. Ha llegado el día del Señor. Y ya nos encontramos en ese periodo. Decían ellos, para que nos quede claro. Pero, amados, aquí la expresión el día del Señor es una frase técnica que habla del periodo que comienza con la gran tribulación, con la ira del Señor sobre la tierra, pero que abarca hasta el gobierno milenial de Cristo. Todo eso es el día del Señor, la tribulación y el milenio. Y será un día que tú y yo sabemos que se iniciará con un juicio terrible, cual jamás haya visto la humanidad en toda su historia. El profeta Joel describió el día del Señor con algún detalle en el capítulo 2 de su profecía, tú lo puedes ver. Y Pedro citó esa profecía en su segunda epístola, empleando estas frases. Segunda de Pedro 3, versículo 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Pero es obvio que este texto contrasta profundamente con Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 8, que nos dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 4, del versículo 5. Capítulo 5, del verso 4 al 8. Dice aquí la palabra de Dios. Leámoslo atentamente. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, es decir, como casco, como algo que tenemos en nuestra mente y en nuestro entendimiento. Dice la Escritura que como ladrón será para el mundo que duerme, y que Él vendrá sobre el mundo como un ladrón en la noche. Y volviendo a Segunda de Tesalonicenses, entonces dice la palabra del Señor, capítulo 2, versículo 3,
dice la palabra: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Como ustedes ven, este versículo comienza con una gran advertencia para ellos, para que no fueran engañados, pero también para nosotros en este final de los tiempos. Y aquí vale la pena que escuchemos entonces al apóstol Pablo. Él nos dice que aquel día, es decir, el día de la ira de Dios, el comienzo de la tribulación, no vendrá. Es decir, ¿a qué día está haciendo referencia? Nos está diciendo a ese periodo de 7 años, no al del arrebatamiento de la iglesia, para que lo tengamos claro. El día del Señor no vendrá a menos que se cumplan 2 condiciones. Número 1, sin que antes venga la apostasía, y número 2, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ambos factores, ambos acontecimientos deben tener lugar antes de que el día del Señor pueda comenzar. Y de ellos estamos completamente seguros de que el primero ya se ha cumplido en nuestros días, porque ya ha venido la apostasía. Nos dice la palabra que antes tendría que venir primero la apostasía, que significa que es cuando las personas o los grupos de las personas se apartan del evangelio de la gracia. Y podemos decir que entonces una persona que no vive y no confiesa y no se mueve en el evangelio de la gracia es una persona en apostasía. Todos sabemos que el primer apóstata de la historia fue el mismo Lucifer, el ángel rebelde, que basado en su propia belleza se rebeló contra Dios, creando una revuelta en el cielo y, como todos sabemos, trayendo caos y destrucción sobre la tierra, y trayendo consigo una tercera parte de los ángeles. Al pensar en esto, amados, que primero viene la apostasía, uno recuerda que en Lucas 18:8 el Señor hizo una pregunta. Yo le invito para que la leamos. Dice: mas cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando él mencionó la fe, quiso decir el cuerpo de verdad que yo establecí como mi iglesia, luego de mi muerte y mi resurrección en Pentecostés, al final de los tiempos, ¿habrá guardado mi fe? Y la respuesta a esa pregunta, tú y yo sabemos que lamentablemente es negativa. Cuando Él venga, no hallará aquí la fe establecida por Pablo y los apóstoles en el comienzo de la iglesia. Habría una apostasía total, debido a 2 factores. 1, la organización de la iglesia ha apartado la fe de los hermanos, y muchos que conocimos a través de las redes en nuestros años jóvenes, como predicadores de renombre, tú y yo sabemos que apostataron de la fe, y yo no voy a nombrar a ninguno porque no estoy aquí para juzgar a nadie. Pero recordemos, amados, siempre que el día del Señor no puede comenzar, ni el periodo de la tribulación, hasta que también haya tenido lugar la partida de la verdadera iglesia. Y el preludio a ese arrebatamiento es la apostasía que hoy se ha manifestado en el círculo cristiano, llamémoslo, a nivel mundial.
Pablo no se extendió en detalle sobre el arrebatamiento de la iglesia, porque él ya lo había hecho en su primera epístola también a los tesalonicenses. Recordemos lo que él escribió. Capítulo 4, versículos 16 y 17 dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esta es la descripción del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Obviamente esas palabras hacen referencia al traslado, al arrebatamiento, al rapto de la iglesia verdadera de esta tierra, y más adelante les explicaré por qué digo iglesia verdadera. Hago un alto, amados, porque es importante entender algo de lo cual es tan extenso que el tiempo no me alcanza para explicarlo, pero con la ayuda de Dios abordaremos ese tema en el futuro. Y es el tema con el cual comienza el libro de Apocalipsis. Del capítulo 2 y 3 están escritas las cartas a las 7 iglesias. Y esas cartas a las 7 iglesias son un mensaje profético. Y cuando uno mira Apocalipsis, en el capítulo 3, ahí se habla de 3 iglesias: la iglesia de Sardis, Filadelfia y la Odisea. Yo sé que usted conoce el tema suficientemente. Y amados, proféticamente, estas son las 2 iglesias que hoy existen sobre la tierra. Yo llamo a la iglesia de Filadelfia la iglesia verdadera. Como sabemos, su nombre significa que es la iglesia del amor hermanable, que es una iglesia a quien Cristo se presenta ofreciéndoles una puerta abierta que ninguno puede cerrar. Y por el otro lado, la iglesia de la Odisea, que indudablemente representa a las denominaciones organizadas, incluyendo a la iglesia romana. De eso hay mucho que hablar, pero no es el momento. La iglesia oficialmente organizada, la Odisea, va a ser dejada en la tierra, como ustedes lo saben. Y la recompensa que recibe, usted lo puede leer en la Odisea, es el de ser vomitados de la boca del Señor, en tanto que a Filadelfia se le promete que, además de la puerta abierta en el cielo, tienen la seguridad de que van a ser librados de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, como vimos en el tema anterior. Ambas son representadas por Cristo, Filadelfia y la Odisea, en la parábola de las vírgenes, donde ustedes recuerdan que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes obviamente están representadas en Filadelfia y las insensatas en la iglesia de la Odisea. Aquí valdría la pena hacer un mensaje completo sobre esto. Hay muchas cosas que decir, que explicar, pero a manera de reflexión, hermanos, en el estudio de hoy, haciéndonos una pregunta demasiado importante, que tú y yo obviamente nos hacemos personalmente. ¿A qué clase de iglesia pertenezco yo? ¿Estoy y soy la iglesia de Filadelfia? ¿O estoy y soy parte de la iglesia de la Odisea? Y eso es una pregunta que solo tú y yo podemos contestar
individualmente. Ante nuestros ojos se nos está presentando hoy como nunca antes, y tú y yo lo sabemos, hace unos 100 años para acá, la apostasía más grande de la iglesia, que por supuesto, abandonando la fe, ha tergiversado la doctrina, ha pervertido de una manera tremenda el evangelio de la gracia, y que muchos han convertido a la iglesia del Señor en una cueva de ladrones y en un negocio particular muy productivo para ellos económicamente. Un conjunto de comunidades aparentemente cristianas han abandonado completamente la fe. Y la palabra nos revela de esa iglesia su naturaleza, y nos la presenta en Apocalipsis capítulo 17 como la gran ramera, que sería otro tema que tendríamos que tratar. Y creo yo, amados hermanos, que hoy por hoy estamos viviendo ese tiempo. Una iglesia pequeña, de amor hermanable, consagrada, que ha guardado la palabra, y una iglesia grande, rica, poderosa, que dice: nos hemos enriquecido y de ninguna cosa tenemos necesidad. Pero que el Señor ve y le dice: desventurada, miserable, ciega, desnuda. Y sería el tema que tendríamos que estudiar en el futuro. Así que, amados, desde el punto de vista de la tierra, el traslado de los creyentes es una partida. Desde el punto de vista del cielo, es un arrebatamiento. Y muchos en el mundo van a ser conscientes de este acontecimiento. Y puede que muchos se alegren. Y algunos no se darán cuenta que en medio de su alegría y su celebración, para ellos será el día más triste de su existencia. Ellos pensarán que están entrando en una especie de nueva época, que es la nueva era de la cual se habla tanto hoy en día en los medios políticos y sociales. Pensarán que es una época de bendición y de prosperidad, una especie de milenio, sin ser conscientes de que están realmente entrando al periodo del día de la ira de Dios, a la tribulación más grande sobre la tierra. Un tiempo, lo repito, de juicios y devastación tan terrible como el mundo jamás lo ha visto y no volverá a verlo jamás. Amados, en nuestra próxima cápsula profética sacaré un tiempo para hablarles del segundo evento, que es la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, que la palabra de Dios llama bestia, llama anticristo, y que lamentablemente, como tú y yo también sabemos, Israel espera con ansiedad. Claman y lloran y ayunan y se reúnen frente al muro de los lamentos para pedirle perdón a Dios y para rogarles que les envíe su Mesías. De eso la red está llena de noticias que afirman que Israel está muy próximo a dar a conocer quién es ese Mesías. Como les digo, hermanos, todas estas cosas ameritan horas de estudio. Aquí he sido muy general, pero de una cosa ya estamos seguros, y es de que ya estamos viviendo la apostasía de la iglesia del Señor. Solamente falta la manifestación del hombre de pecado, del inicuo, que estaremos mirando detalladamente en el próximo tema. Amados, termino diciéndoles y recordándoles: hay dos tipos de iglesias proféticamente hoy en la tierra: Filadelfia y la Odisea. ¿A cuál de las dos pertenecemos? ¿En qué lugar, amados, nos estamos congregando?
Es muy importante estar listos y preparados, como veremos en el próximo tema. Porque veremos también que el Señor viene como ladrón, pero no para nosotros. Porque nosotros estamos velando. Estamos pendientes de este arrebatamiento glorioso. Vivimos cada día, cada minuto, cada hora, cada 24 horas del día, en una expectación continua, anhelando, deseando y esperando el momento glorioso en el cual el Señor transformará los cuerpos de la humillación nuestra en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria que Él tiene hoy. Y subiremos en las nubes para recibirlo en el aire, juntamente con todos los hermanos que durmieron en Cristo, desde que Él vino a la tierra, murió en la cruz, y todos los mártires de allí para adelante, y todos los santos que han guardado la fe y que han guardado la esperanza bienaventurada de la iglesia, que lo repito, es su glorioso arrebatamiento o rapto. No tenemos por qué asustarnos por la palabra, pues ya vimos suficientemente lo que ella significa en griego, en latín y en hebreo. Vamos a orar y vamos a preparar nuestro corazón entonces para la próxima cápsula profética, donde veremos entonces el segundo evento, la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, del anticristo. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Yo sé que es complejo en 30 minutos, 40 minutos tratar de explicar todas estas cosas, pero yo oro para que mis hermanos puedan ir captando, y lo más importante, que como las vírgenes prudentes, así cabeceemos y durmamos, tengamos nuestras vasijas llenas de aceite, nuestros espíritus estén conectados directamente con el Espíritu del Señor, en un espíritu que he llamado en muchas veces espíritu de arrebatamiento, donde juntos, mis hermanos y yo, podamos vivir en una oración constante diciendo: sí, ven, Señor Jesús. Amén. Amados, gracias por su atención y nos vemos en la próxima cápsula profética. Bendiciones para todos. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.